Diane Arbus es una de las fotógrafas, de las artistas que más influencia ha tenido en varias generaciones de fotógrafos. Podría decir que incluso en muchos tenemos gran influencia de Diane Arbus, acaso sin saberlo. Untitled es sin lugar a dudas, mi libro favorito. La mayoría de los libros de Diane Arbus se editaron de forma póstuma, luego de su muerte prematura, su suicidio. Este libro y todos ellos con la excelente trabajo, a mi juicio, de Dune Arbus, su hija mayor, que es escritora, periodista y que ha hecho un manejo, a mi juicio, del trabajo de su madre sensacional, ¿no? Voy a ir explicando un poco por qué este libro es para mí uno de los mejores. Untitled recoge una serie de fotografías desarrolladas durante 3 años de visitas a instituciones de sanatorios y instituciones dedicadas a albergar personas con problemas mentales y bueno, diagnosticados de alguna manera, en algunos casos correcta, en otros casos incorrectamente. Y es un libro que hace entonces un corte temático, y eso es de las cosas más interesantes, porque Diane Arbus no apostó jamás a una fotografía individual, sino al desarrollo de los conceptos y las ideas a través de la serie. Y lo que realmente la motivaba, y quizás aquí es una de las concepciones que considero que son de las concepciones erradas en el análisis del trabajo de Diane Arbus, no es la exposición, digamos, de personas que de alguna u otra manera estaban al margen de la sociedad, o los freaks, para elevar su estatus o de alguna manera darles una mayor visibilidad per se. Lo que realmente movía a Diane Arbus es su inmensa curiosidad, pero no una curiosidad de alguna manera morbosa o llevada simplemente por la atracción de lo exótico, sino la curiosidad ante seres con elevada pureza, como ella lo manifestaba, que posaban y se presentaban de la manera más cándida, abierta, presentándole a ella un mundo que no entendía y que trató constantemente y de manera, digamos, sostenida de entender utilizando la fotografía. Por eso es que las fotografías de Diane Arbus privilegian siempre al sujeto por encima de los elementos estéticos. Ella lo decía, voy a parafrasear, decía que jamás una fotografía es más importante que el sujeto que está en la fotografía. Y eso influyó incluso a sus contemporáneos. Ella fue muy cercana de Richard Avedon y mucho de esa metodología de Avedon de pasar tiempo con sus sujetos, de entenderlos, de llegar a una conexión más allá de la superficie, como él mencionaba, tiene que ver con esa ética de la visión establecida por Arbus. Y ahí viene otra de las concepciones erradas, ¿no? Que esa aproximación de Arbus es una aproximación en la que se desprovista de técnica. Es una fotógrafa extremadamente técnica. Desarrolló, de hecho, durante 10 años, un trabajo importante de fotografía comercial junto con su esposo, Alan Arbus, del cual después se divorciaría, pero bueno, mantendría una excelente relación. Y además buscó clases con fotógrafos que la conectaban con la tradición que ella quería seguir, que era la tradición de Sander, de Brassai. Por eso tomó clases con Bénédicte Sabot e incluso tomó clases con Lisette Model. Era una fotógrafa entonces que conocía perfectamente, que manejaba incluso de forma muy eficiente y, digamos, efectiva los recursos técnicos, pero que en muchos de sus trabajos, y este es un ejemplo importante,
apostó por el lirismo, por la pureza, por la presentación directa del sujeto, por privilegiar esa impronta en lugar, digamos, de caer de alguna forma en la trampa estética. Esas imágenes, como ya mencionaba, están llevadas, construidas por esa inmensa curiosidad que después se convertiría en una conexión emocional, psicológica y, bueno, evidentemente en un afecto, ¿no? Encontraba en estos sujetos una calidad humana que no encontraba en el resto, ¿no? No eran los freaks, eran sus freaks, como en muchos casos lo manifestó. Una de las primeras personas que entendió la importancia del trabajo de Arbus y lo diferente que era fue John Sapkowski, el legendario jefe de curaduría del área de fotografía del MoMA, y la colocó a ella. Primero gestionó que se compraran fotografías de Arbus para la colección del MoMA y después la colocó en una exposición colectiva, nada más y nada menos que con Winograd y con Friedlander. Y luego de su muerte, eso fue hecho en el año 72, se hizo una retrospectiva de Diane Arbus en el MoMA y esa retrospectiva todavía hoy tiene el récord de más asistencia de ninguna otra exposición individual del MoMA, ¿no? Extremadamente reconocida. Fotógrafos, por ejemplo, como Meyerowitz, dirían luego de la muerte de Arbus cosas, digamos, muy potentes sobre la importancia de su obra. Pero quizás uno de los comentarios que a mí siempre me ha movido muchísimo de Meyerowitz sobre Arbus es que decía, si ella hizo lo que hizo con la fotografía y la fotografía no fue capaz de mantenerla viva, ¿qué queda para nosotros? Verdaderamente fuerte. En estas fotografías, y obviamente este tema de los psiquiátricos, de los sanatorios, un tema que ha sido tocado, digamos, por otros fotógrafos, por la manera en la que de forma, digamos, directa, con esa aproximación de buscar, de tratar, digamos, de entender, liberándose, digamos, del adorno, poniendo la fotografía en función de ese universo que el personaje quiere representar. Jamás se ha hecho y jamás se ha podido, en mi opinión, reproducir. Es muy complicado, es muy difícil abordar estos temas sin que se caiga, en algunos casos, en el amarillismo, sin que se caiga en el sensacionalismo. Por eso es que es todo un misterio. Y ella también lo decía, que la fotografía es un misterio dentro de un misterio. Su segunda hija, Amy Arbus, fotógrafa, ella sí es fotógrafa, se ha destacado como docente. Ha dado clase en el ICP, ha dado clase también en el Rhode Island School of Design. Una carrera bastante diferente, digamos, de su madre. Acá, digamos, fotografías como esta es una de mis fotografías, digamos, favoritas. En muchos casos visitaba estos centros en Halloween y el juego, digamos, es eso que también exploramos a veces en la literatura, ¿no? Cuando vemos escritos de autores que están quizás un poco desconectados o con estados alterados de la mente,
podemos tener como dos posiciones. Una posición de descartarlo como un trabajo de un alucinado y en este caso pues la vida de una persona que está desconectada y que es menos humana que nosotros. Podemos tomar la posición de Arbus diciendo qué es lo que hay ahí, o sea, por qué son felices, o sea, por qué esa postura, digamos, de felicidad, por qué ese rostro tan diáfano, por qué esa pureza. En lugar, apostar también al movimiento, en lugar del estado, digamos, de congelado. Y también, en algunos casos, estos sujetos que están al margen, sí, y utilizo aquí la palabra marginal no de forma peyorativa, sino para indicar que efectivamente están en un canal diferente al nuestro y que nosotros quizás estamos en el peor de los canales, ¿no? La conciencia también de la pose. Hay mucho, digamos, en lo que es la aproximación técnica, lo podrán notar, de Sander, y eso vendría también, como ya mencioné, de la tradición que quiso explorar. El libro, este es el libro de Aperture, el libro está muy bien desde el punto de vista, digamos, de edición. A mi juicio, las reproducciones son un desastre, es decir, no hay una edición, a pesar de que esta edición es mejor desde el punto de vista, digamos, de la edición y el texto final de Dune Arbus, hay algo en las reproducciones que parece que es muy inferior, que esto es una belleza de imagen. Este sujeto como en un universo, digamos, diferente. Trabajas con esta misma aproximación, Arbus lo haría también en campos nudistas, de alguna manera siempre en bares, en lugares en los que, de alguna manera, igual que lo hizo Brassai, las personas de alguna manera viven al margen de la sociedad. Casos, por ejemplo, acá que tenemos problemas incluso que de debilidad del negativo, pues no importó para que la imagen se convirtiera en una de las seleccionadas para la edición final. Sensacional. Repito que en muchos casos la fotografía de Arbus se puede entender como una fotografía que busca enaltecer digamos, a estas personas. Yo no lo considero así, los análisis tampoco dicen así. Repito, quizás el motor más importante tiene que ver con la curiosidad. Por eso imágenes que pueden resultar duras, fuertes como estas, deben verse, a mi juicio, tratar de entenderse bajo esa óptica del entendimiento de un mundo al que tenemos un acceso limitado, y ese acceso limitado que tenemos no es tanto físico, sino de todos los bloqueos y predisposiciones que tenemos, pensando que aquello que está fuera de nuestra normalidad es peor, es incorrecto, está mal. Ahí, en muchos casos, el uso del flash, ella pasaría temprano, digamos, del formato de 35 milímetros, después al formato medio, usando Rolleiflex y después incorporando el flash. Muy bien desde el punto de vista
técnico, ¿no? La manera también en la cual llega a hacer estas fotografías indica que había podido lograr una potente, digamos, conexión con sus sujetos. Para mí siempre es una curiosidad, un misterio esas sonrisas, ¿no? El manejo también de los backgrounds. Una belleza de imagen. Una belleza. El haber seleccionado ocasiones, digamos, como Halloween, y entonces presentar a los sujetos disfrazados y una actitud incluso de burla, siempre me pareció algo, me llamó siempre mucho la atención y me dio mucho que pensar. Y al final termino creyendo como que hay algo, así como Arbus lo pensaba, hay algo que no entendemos, hay algo que de lo que la simplicidad de la vida a lo mejor puede encerrar y nosotros la hemos perdido por la hipercomplejización que hemos tenido de ella. Pues también como Rick le decía, ¿no? Que hemos creado tantas capas entre el mundo y nosotros que somos incapaces ya de tener una conexión directa. Hemos perdido esa conexión. Entonces, en ocasiones estos sujetos los veo como si se estuvieran burlando de mí. O queriéndome decir que la vida es de otra forma. Todo eso está en esta hermosa fotografía de... Esto también es una de mis fotografías favoritas. A la fotografía de Arbus hay que acercarse, a mi juicio, con detenimiento. Hay que estudiarla. Mi recomendación es que también hay que leer lo que escribió. Hay que leer también lo que escribió su hija. Dune, sus textos de Dune para mí son muy, muy pertinentes. Hay mucha aproximación superficial a la obra de Arbus. También recomiendo los comentarios de Avedon, los comentarios de Meyerowitz, los escritos, por supuesto, que hizo también Sapkowski, el libro, que de la retrospectiva que mencioné antes del MoMA se hizo un libro. No lo tengo en mi poder en este momento, quedó en otra de mi biblioteca. Esos textos son para mí esenciales. Y ese libro, a propósito, desde el año 72 jamás ha salido de edición. Un libro que se ha editado y reeditado de manera continua. Aquí incluso cuando vemos, nos fijamos en los ojos, ¿no? Las miradas cruzadas, ¿no? Los individuos están cómodos, no se sienten, no se les nota atemorizados, no se les nota, digamos, incómodos, como sí sucede con sujetos que nosotros calificaríamos como normales. Esta es la fotografía de la portada y una de las imágenes desde el punto de vista compositivo más curiosas, ¿no? El detalle, digamos, del árbol dándole este contorno, la placidez, digamos, de la luz, la sonrisa, nuevamente, y la mirada.
la interpelación. El texto, en este caso de Dune Arbus, está como un epílogo, está, digamos, al final. Si esto eh, es un texto importante, los que creo que debe poderse encontrar en internet. Si no, digamos, los que lo deseen con todo gusto lo puedo digitalizar y pasárselo porque creo que vale la pena aproximarse nuevamente de forma un poco más racional y educada al trabajo de Arbus para no caer en errores y en lugares comunes inadecuados. Bueno, este fue Untitled de Diane Arbus, una autora esencial, diferente, que nos colocó la fotografía en una dimensión absolutamente nueva que influyó y que nos sigue influyendo hasta el presente.